Muy bien, mi hermano Carlos. Estamos entonces ingresando nuevamente al maravilloso libro con el cual se cierra el canon de las Escrituras. Sabemos que fue escrito en el año 96 de nuestra era, ahí por el último de los apóstoles, el único apóstol que murió como anciano, el apóstol Juan. Y acá hay un mensaje directo que nos toca estudiar a la iglesia de Esmirna. El mensaje, cuando dice estoy leyendo la Biblia, mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Primeramente tenemos que darnos cuenta de algo sumamente importante para poder llegar a predicar de la mejor manera. La predicación expositiva. Hay un autor original y hay un mensaje original. En este caso, el Señor Jesucristo le da una orden a Juan ahí en la isla de Patmos, en medio del mar Egeo, y le dice mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, una iglesia real, verdadera, tangible, que quedaba en Asia Menor. Vuelvo a decir, el autor original, Juan. La audiencia original, la iglesia de Esmirna. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en el versículo 11, escucha lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, hablando de la tercera persona de la Trina Deidad, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá hay una palabra griega, eclesias, para referirse a iglesias, a casas de oración, iglesias locales. Mira, pero no refiriéndose específicamente, por supuesto, a la casa en sí, sino al conjunto de hermanos que se reúnen en esas iglesias locales. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dos partes importantes. El primero, mensaje directo a la iglesia de Esmirna en Asia Menor. Y el versículo 11 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un mensaje profético. Es un mensaje directo y también es un mensaje profético para las iglesias. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, pastor. Esmirna en el griego significa mirra. Y el nombre, déjame decirte que le viene muy bien. ¿Por qué? Porque la mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. La mirra formaba parte del perfume, por ejemplo, de la unción sagrada que habla el libro de Éxodo en el capítulo 30. Fue profético el acto de entrega de mirra del rey del oriente, por ejemplo, al recién nacido, ahí en Belén, en Betejelem, el Salvador del mundo, ya que la mirra declaraba lo que estaba ya profetizado 750 años antes por el profeta Isaías en el capítulo 53. Ya en la cruz, Jesús rechazó el vino con mirra, que supuestamente era para aliviar el sufrimiento físico. Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste, pero no bajo el nombre de Esmirna, sino bajo el nombre de Izmir, con Z. Y hoy en día es la actual Turquía moderna. En el tercer viaje, mi hermano, misionero del apóstol Pablo, el apóstol llevó ahí el evangelio. Y es ahí donde las primeras personas se convirtieron al Señor, al Kyrios en griego. Y luego fue Juan, que se preocupaba activamente
por esas iglesias del cual el Señor Jesucristo le ordenó que escribiera el mensaje. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, fue el que abrió el camino, el que fundó estas congregaciones. Ahora, el que Mirra haya quedado hasta nuestros días como ciudad, yo creo que proféticamente mi hermano Carlos parece indicar el hecho de que habrá un sufrimiento en la iglesia. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy en día la iglesia está sufriendo? No. Sí está sufriendo. Y está sufriendo muchísimo en plena pandemia. Te digo de que la iglesia en este tiempo de pandemia, desde el 15 de marzo hacia adelante, la iglesia ha dejado de congregar. La iglesia, gran parte, ahora hace sus cultos en vivo, mezclándose con la apostasía y con una gran motivación demoníaca que ha ingresado a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para el camino de la marca de la bestia, para la religión del anticristo, que es el ecumenismo, una sola religión para la adoración del gobierno del anticristo. Apocalipsis 13, cuando lo estudies, el imperio del anticristo, la bestia anticristo y la bestia falso profeta. La iglesia está sufriendo una gran persecución. Déjame decirte que muchas congregaciones han cerrado por la pandemia. Eso es persecución. La iglesia no debe de cerrarse nunca. Es más, yo no participo que hagan culto 1 o 2 veces a la semana. Si es posible, la iglesia debe de abrirse 7 días, los 7 días a la semana. Porque la iglesia es un lugar, es un refugio que el hermano, la hermana tiene para ser ministrado por el siervo, por la sierva, hombres con autoridad delegada. Muchos pastores bautistas, muchos pastores pentecostales, porque déjame decirte que hay 200 denominaciones diferentes. Y te voy a decir que muchos han sido perseguidos en plena pandemia y la policía ha ido a cerrarles. Hoy en día aquí en Ambato hay iglesias con su título muy grande en la puerta. Lamentablemente muchas de ellas han abrazado el ecumenismo. Pero de eso no quiero hablar, sino que la municipalidad, la policía les ha ido a cerrar las iglesias. Eso es persecución. Hay mucho pueblo verdadero que ama a Dios y que está dentro de estas iglesias locales y que están sufriendo. Están sufriendo porque no pueden congregar. Están sufriendo porque no pueden reunirse los hermanos para hacer vigilias, para adorar y para recibir una palabra directa del siervo, para recibir ministración del siervo en el altar. Todo eso se ha olvidado. Las iglesias cristianas ya no invitan a que vengan al púlpito para que el ministro consagrado, para que el ministro que vive en santidad ministra a la iglesia. Ahora el mono de Dios, que es Satanás, todo esto ha hecho igualito. Y muchos ahora tienen temor de hacerlo. Pero la iglesia verdadera no debe de dejar los principios doctrinales. Hubo un hombre, un antropoteos. La palabra antropo es hombre, teos es Dios. Hubo un antropoteos, un hombre de Dios, en esa época de Juan llamado Policarpo, el cual fue martirizado en Esmirna, justamente en esta ciudad, a los 90 años de edad. Versículo 8, permíteme leerlo. Y lo voy a leer honrando la Trinidad eterna, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y escribe al ángel
de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y dice, escribe, en el griego es grafos, al ángel. La palabra ángel es ángelos en griego, pero en hebreo es malak. Y ambos significan mensajero de Dios. Mayormente nosotros, cuando hablamos de ángeles, estamos pensando en un ángel incorpóreo, espiritual. Pero acá se está refiriendo al episcopo, al anciano de la iglesia, porque también se le llama mensajero espiritual al anciano de la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, esta palabra esta preposición eclesia, se entiende que son los separados, porque de ahí se deriva también un verbo, kaleus, que significa separados, no necesariamente para Dios, porque la palabra iglesia, al decir separados, reunión de personas fuera, también lo usan los políticos. Por ejemplo, esta palabra era usado en Atenas para la reunión de pensadores, de filósofos. Ahora, la definición de iglesia neotestamentaria sería un grupo de personas con una misma doctrina, una misma creencia, que se separan de las acciones del mundo para reunirse, para recibir la verdad de Dios y dársela a los de afuera. La palabra eclesia sería desde adentro hacia afuera. La iglesia es para dar a la comunidad, donde se encuentre la iglesia local, es para bendecir a los de afuera con el evangelio de salvación. La palabra salvación deriva dos palabras: rescate y liberación. La palabra salvación liberta y rescata a través de aquel que fue a la cruz. Es por eso que el evangelio que la iglesia predica conforme a la Biblia es el evangelio de la cruz, el evangelio del perdón de pecados. Es muy diferente al evangelio del reino. El evangelio del reino es un evangelio para los judíos. La palabra reino en la Biblia es judaico, no gentil. Y en el tiempo de la tribulación se va a predicar el evangelio del reino. Es un tema de la materia que muy pronto estarás estudiando, seguros por siempre, en el Señor Jesucristo. Vamos a continuar.